Bueno, cuando quiera, profesor, puede comenzar. Muchas gracias, Sergio. Buenos días. La diosa Justicia ha elegido una forma muy particular de observar el mundo, que es desde los ojos vendados, y pudiera parecer para algunos que es una manera un tanto defectuosa, pero que para ella realmente consistiría en una virtud, precisamente porque de esa manera puede conocer más allá y de manera distinta a la sociedad. Una sociedad en la que estaríamos todos transformándonos, adaptándonos hacia el acceso a ese ideal de justicia. Precisamente esto nos permite adaptar desde los neuroderechos un discurso donde queremos, de la mano de la justicia, aproximar también el ámbito de la discapacidad al ámbito de las neurotecnologías. Precisamente para una plena inclusión e igualdad en el ámbito de las personas con discapacidad, vamos, mi compañero Daniel Martín Montealegre, del Servicio de Capacitación CECAP de Toledo, y aquí un servidor también, Luis García Chico, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, a defender la tesis de que precisamente las neurotecnologías aplicados con los neuroderechos son una garantía útil para la aplicación efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Precisamente en el año 2024 se produce la reforma del artículo 49 de la Constitución, donde se establece que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el título 1, estos son los derechos fundamentales, en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. No para aquí el asunto, porque en el apartado 2, además, se establece un mandato a los poderes públicos para que precisamente realicen políticas públicas aplicadas al efecto. Tan solo a los partidos políticos o a los poderes públicos se les realiza este mandato. La respuesta en mayúsculas es no. ¿Por qué? Porque precisamente todos los ciudadanos estaríamos precisamente involucrados en la aplicación de esa perspectiva inclusiva donde la sociedad se debe de adaptar a la perspectiva de las personas con discapacidad. Nosotros entendemos, por lo tanto, que ese enfoque inclusivo también encierra un enfoque biopsicosocial que a continuación desarrollará también mi compañero Daniel. Bueno, ¿ahora se escucha? ¿Ahora? Vale, disculpad. Bueno, en ese sentido, lo que vengo un poquito es a enfatizar, ¿no?, que nosotros partimos de un modelo biomédico donde únicamente se trabajaba, pues eso, de puertas para adentro, ¿no?, con la persona que al principio tendría esos problemas o dificultades, y poco a poco vamos evolucionando a un modelo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Que entendemos desde las interacciones de las moléculas y de las células, por ejemplo, cuando hay alguna metilación a nivel de ADN o que puede dar paso a alguna patología o enfermedad, a tecnología o estudios que se enfocan más, por ejemplo, a medidas más a nivel social o societal, que igualmente también afectan a la salud de las personas y que pueden mermar también esa accesibilidad a los derechos. Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos que, aparte de únicamente que se nos llene la boca de ese modelo biopsicosocial, hay que saber también operativizarlo, que realmente ese modelo se pueda disfrutar y realmente sirva a la sociedad para avanzar y igualar en derechos y en oportunidades. Y una de las mejores aliadas que podemos tener en ese sentido es el uso de la ciencia, ¿vale?, para que realmente nos permita tener un poco esa perspectiva, esos estudios basados en la evidencia que nos permitan comprender y establecer puentes interdisciplinares, ¿vale?, porque al final, si yo no entiendo de derecho, tengo que consultar a expertos en derecho y, por ejemplo, expertos de derechos que no entiendan de neurociencia o que no entiendan de ciencias médicas, por ejemplo, tendrán que consultar con expertos en la materia, ¿no? Precisamente de eso va un poco esa multidisciplinaridad a la hora de trabajar, porque al final las personas somos personas, pues eso, ¿no?, somos seres complejos, que tenemos problemas complejos y hay que entender, ¿no?, que al final ese modelo biopsicosocial lo que intenta anexar es eso, ¿no?, desde la molécula o ese conocimiento a lo mejor más básico a nivel biológico a la concepción de cómo afectan las leyes, cómo funcionan las medidas, qué diferencias culturales y cómo afecta eso a la salud de las personas o, por ejemplo, el tema del estigma o de las ideas que podemos concebir hasta este tipo de situaciones, pues al final se traduce en una limitación en derechos y en igualdad de oportunidades. Por eso, en ese sentido, vemos importante o necesaria que realmente esta colaboración y más con, por ejemplo, ejemplos prácticos como implantes de estimulación intracerebral para personas, por ejemplo, que puedan tener Parkinson, que mejoran mucho su sintomatología o su calidad de vida, interfaces que son capaces de interactuar o interpretar tus redes neuronales y los patrones de activación, por ejemplo, para dispositivos ortopédicos, para interactuar con algunas interfaces o software, por ejemplo, para el tema de la comunicación, para tener mejor accesibilidad a canales sensoriales, ya sea auditivos, ya sea visuales, ya sea táctiles, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es lo que queremos un poquito enfatizar, que la ciencia va generando conocimiento, pero es importante que ese conocimiento llegue a las instituciones para que se pueda legislar, para que se puedan crear leyes que beneficien a toda la ciudadanía, entendida como que no únicamente nos centramos en la normotipicidad, sino que la sociedad al final es una campana de Gauss.
Efectivamente, lo que está señalando también Daniel, esa perspectiva biopsicosocial, nosotros queremos introducirla como un elemento novedoso dentro del discurso neurojurídico o de neuroderechos. Aquí entran en juego los denominados neuroderechos, que básicamente consistirían en un listado de derechos que tratan de proteger la libertad, la igualdad, la dignidad de las personas cuando se relacionan con las denominadas neurotecnologías. Precisamente, no solamente esas neurotecnologías podrían ayudar, sino que tienen un doble riesgo porque también podrían perjudicar en el sentido también señalado por Daniel. De hecho, incluso se ha positivizado, es decir, se ha regulado en materia constitucional en Chile mediante una enmienda en el artículo 19 de la Constitución chilena. Precisamente esta nueva ola de derechos neurotecnológicos nos plantea una serie de problemas o una serie de preguntas más bien en lo que tiene que ver con el ámbito de la discapacidad, que sería... es oportuno, ¿no? Sería oportuno avanzar hacia una nueva ola de derechos neurotecnológicos cuando realmente no hemos desarrollado del todo las garantías, no hemos hecho eficaces los derechos de discapacidad. ¿Resultaría lógico? Entendemos que no. No creemos que las personas con discapacidad puedan, se me permita la expresión, surfear esta nueva ola de derechos neurotecnológicos si ni siquiera se les permite el mero concepto de nadar o bucear, el anterior. Precisamente un ejemplo sobre esto, y vamos a ir terminando, es el caso de Rita Leguet. Rita es una mujer diagnosticada con una epilepsia crónica grave a los 3 años y a partir de los 40 años decide que se le produzca un implante a partir de un neurodispositivo denominado Neurovista BCI. Se trata de una interfaz cerebro-computadora que lo que hace es detectar un ataque epiléptico, precisamente alerta previamente al organismo, en este caso a Rita Leguet sería, de que se va a producir un episodio de convulsiones y en ese momento se produce entonces la ingesta temprana de un fármaco para evitar el desenlace convulsivo. Claro, obsérvenlo de esta manera. A partir de ahí, Rita Leguet, que de promedio estaba teniendo alrededor de 3 convulsiones mensuales, acaba por tener ninguna. Este punto es interesante porque ella verbalizará que desde entonces pues, puede salir con sus amigas tranquilamente, puede conducir y un aspecto un tanto delicado y sensible señalará que además puede ser mejor madre que antes. Este punto se rompe cuando la empresa neurotecnológica quiebra y le debe de retirar de su cuerpo el aparato neurotecnológico. A partir de entonces ella señalará que es como un luto lo que acaba viviendo. ¿Por qué? Porque parece que le han quitado una parte muy importante de ella misma, citando literalmente. Este aspecto, concluyendo, es el siguiente, y es que aquí vemos que sí, una neurotecnología, para su eficacia, no necesita aquí que constitucionalicemos un neuroderecho. Lo que se necesita es un contexto de garantías biopsicosociales, es decir, preguntarnos cómo el sistema va a proteger o va a entender o va a crear redes de apoyo para las personas con discapacidad. Otra pregunta que nos podríamos hacer es cómo el sistema va a integrar a estas empresas neurotecnológicas en ciernes, cómo las va a integrar sus incentivos con la protección de la salud mental. U otra pregunta, más para el caso de Rita Leguet, sería ¿cómo conseguimos desde el sistema o desde el Estado que la personalidad o la identidad de una mujer, como en este caso Rita Leguet, no dependa de un único aparato neurotecnológico, sino de muchas redes de apoyo? Esta es la clave desde el punto de vista neurojurídico, con un enfoque biopsicosocial, porque entendemos que, uno, el enfoque biomédico no nos ayuda, o dicho de una manera más grave, no sirve. En segundo lugar, entendemos también que el enfoque biopsicosocial lo que permite es que, como señalaba mi compañero Daniel, la globalidad del individuo, que es más rica y compleja y basada constantemente en diferencias, sí que puede adoptar una perspectiva muchísimo más eficaz en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, entendiendo que lo importante de las neurotecnologías no es hablar de neuroderechos, sino de que esos neuroderechos del mañana nos pillen, digámoslo así, con todo preparado, con las herramientas y sus garantías eficaces hoy. Ese punto era el que queríamos señalar porque nosotros, desde Toledo, estamos construyendo una tercera vía, aparte de la constitucionalización de los neuroderechos, aparte de una posible interpretación evolutiva de los derechos actuales para adaptarlo a esta perspectiva, defendemos y construimos desde Toledo una tercera vía. Esa tercera vía es crear un sistema de redes de apoyo, de trabajo entre las distintas áreas científicas implicadas en el ámbito neuro y en el ámbito de la discapacidad, y no solamente eso, con un enfoque biopsicosocial, iría dirigido a que los incentivos de cada una de las partes involucradas se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para diseñar garantías, esta vez verdaderas, para el terreno de lo práctico
hoy. Ese es el punto que queríamos tanto mi compañero Daniel Martín Montealegre y yo señalar, este proyecto que estamos llevando a cabo a Toledo y que a lo largo del día estaremos también encantados de dialogar, aprender con todos ustedes en el diseño de las garantías de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias y buenos días.